Bien, el papá suavemente. Casi todo el mundo tiene un precio. Y tienen un precio por las emociones humanas del miedo y la codicia. Primero, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar más. Y cuando logramos ese sueldo, la codicia o el deseo nos hace pensar en todas esas maravillosas cosas que facilita el dinero. Se establece el hábito. ¿Qué hábito?, pregunté. El hábito de levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas. Sus vidas están siempre definidas por dos emociones, el miedo y la codicia. Ofréceles más dinero y continuarán el círculo vicioso, aumentando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo la carrera de la rata. ¿Hay otra opción?, preguntó Mike. Sí, dijo el papá rico despacio, pero solo la encuentran unas cuantas personas. ¿Y cuál es?, preguntó Mike. Eso es lo que espero que averigüen, trabajando y aprendiendo conmigo. Por eso, les quité el salario. ¿Alguna pista?, preguntó Mike. Estamos cansados de trabajar tanto por nada. El primer paso es decir la verdad, dijo el padre rico. No hemos mentido, dije. No digo que hayan mentido. Dije decir la verdad. ¿La verdad sobre qué?, pregunté. Lo que sienten, dijo el padre rico. No tienen que decírselo a nadie más, solamente a ustedes mismos. ¿Quiere decir que los que están en este parque, las personas que trabajan para usted, la señora Martín, no lo hacen?, pregunté. Lo dudo, dijo el papá rico. Sienten el miedo a no tener dinero. En lugar de afrontar el miedo, reaccionan en vez de pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de usar el cerebro, dijo el papá rico, dándonos en la cabeza. Entonces, consiguen unos cuantos dólares y de nuevo les embarga la alegría, el deseo y la codicia. Y de nuevo reaccionan en lugar de pensar. Sus emociones piensan por ellos, dijo Mike. Así es, dijo el papá rico. El dinero domina sus vidas y ellos se niegan a aceptarlo. El dinero domina sus emociones y, en consecuencia, sus almas. El papá rico se quedó callado, dejando que sus palabras penetraran. Comprendiendo que habíamos absorbido todo lo que podíamos de lo que había dicho, luego dijo: Chicos, quiero que eviten esa trampa. Eso es realmente lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema. ¿No?, pregunté sorprendido. No, no lo resuelve. Déjenme terminar con el otro sentimiento, que es el deseo. Algunos lo llaman codicia, pero yo prefiero llamarlo deseo. Es desear algo mejor, más bonito, más divertido o estimulante. La gente también trabaja por dinero, debido al deseo. Desean dinero por la alegría que piensan puede proporcionarles. Pero la alegría que proporciona el dinero es fugaz, y pronto necesitan más dinero para sentir más alegría, más placer, tener más confort, más seguridad. Así que continúan trabajando, imaginando que el dinero aliviará a sus almas atormentadas por el miedo y el deseo. Pero el dinero no puede hacer eso. ¿Incluso para los ricos?, preguntó Mike. Incluidos los ricos, dijo el padre rico. De hecho, la razón por la cual muchos ricos son ricos no es por deseo, sino por miedo. Creen que el dinero puede eliminar el miedo a no tener dinero, a ser pobre, y lo acumulan para descubrir que el miedo aumenta. Ahora temen perderlo. Tengo amigos que siguen trabajando aunque tienen suficiente. Conozco personas que tienen millones y que tienen más miedo que cuando eran pobres. Tienen terror a perder todo su dinero. Quiero enseñarles a dominar el poder del dinero, a no tenerle miedo. Eso no se lo enseñan en la escuela. Si no lo aprenden, se convertirán en esclavos del dinero. Por fin empezaba a tener sentido.
Quería que ampliáramos nuestros horizontes, que viéramos lo que no podía ver ni la señora Martín, ni sus empleados, ni mi padre. Utilizaba ejemplos que entonces parecían crueles, pero que nunca he olvidado. Mi visión se amplió ese día, y pude divisar la trampa que aguarda a la mayoría. En última, todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles, dijo el Papa Rico. Chicos, lo único que quiero es que tengan la oportunidad de evitar la trampa causada por esas dos emociones, el miedo y el deseo. Úsenlos a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No me interesa solamente educarlos para ganar un montón de dinero. Eso no los ayudará con el miedo ni el deseo. Si no se ocupan primero del miedo y del deseo y se hacen ricos, solo serán unos esclavos bien pagados. ¿Y cómo evitamos la trampa?, pregunté. La principal causa de la pobreza o de los problemas financieros es el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni el rico. Son el propio miedo y la ignorancia los que mantiene atrapadas a las personas. Así que chicos, vayan a la escuela y saquen un título universitario. Yo les enseñaré cómo evitar la trampa. Estaban surgiendo los pedazos del rompecabezas. Mi instruido papá tenía una buena educación y una gran carrera, pero la escuela nunca le enseñó cómo ocuparse del dinero o de sus miedos. Estaba claro que podía aprender algo diferente e importante de ambos padres. Ha estado hablando del miedo a no tener dinero. ¿Cómo nos afecta el deseo de tener dinero?, preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Aumentó su deseo? Asentimos. Al no rendirse ante las emociones, pudieron detenerse, reaccionar y pensar. Eso es muy importante. Siempre tendremos sentimientos de miedo y codicia. A partir de ahora, es primordial que utilicen esos sentimientos para su bien a largo plazo y no permitan que sus emociones los dominen al controlar sus pensamientos. Muchas personas utilizan el miedo y la codicia contra ellos mismos. Así empieza la ignorancia. La mayoría, debido al deseo y al miedo, viven buscando un sueldo, un aumento, seguridad en el trabajo, sin preguntarse a dónde los conducen esas emociones. Es igual que el cuadro del asno, arrastrando una carreta, con su dueño colgando una zanahoria delante de su hocico. El dueño del asno va donde quiere ir, pero el asno persigue una quimera. Mañana solo habrá otra zanahoria. ¿Quiere decir que en cuanto imaginé un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, era como la zanahoria del asno?, preguntó Mike. Sí, y cuanto más adulto, más caros son los juguetes. Un automóvil nuevo, un barco y una casa grande para impresionar a tus amigos, dijo el Papa Rico con una sonrisa. El miedo te empuja por la puerta y el deseo te llama, atrayéndote hacia el abismo. Esa es la trampa. ¿Y cuál es la respuesta?, preguntó Mike. La ignorancia intensifica el miedo y el deseo. Por eso los ricos, cuanto más ricos son, más miedo tienen. El dinero es la zanahoria, la quimera. El Papa Rico siguió explicando que la vida del ser humano es una lucha entre la ignorancia y la clarificación. Nos explicó que cuando la persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, aparece la ignorancia. Esa lucha es una decisión fugaz que abre o cierra la mente de uno. Miren, la escuela es importantísima, dijo. Se va a la escuela para aprender un oficio o una profesión y contribuir a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, vendedores, policías, bomberos, soldados. Las escuelas los preparan para que nuestra sociedad crezca y progrese. Desgraciadamente,
Para muchos, la escuela es el fin y no el principio. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo?, pregunté. La ignorancia sobre el dinero es la causa de tanta codicia y de tanto miedo, dijo el Papa Rico. Les daré algunos ejemplos. Un médico que necesita más dinero para mantener a su familia aumenta sus precios. Aumentando sus precios hace que el cuidado de la salud resulte más caro para todos. A los que más afecta es a los más pobres. Los pobres tienen peor salud que los ricos. Como los médicos aumentan sus precios, los abogados también aumentan sus precios. Como los precios de los abogados han subido, los maestros piden un aumento que sube nuestros impuestos, y así sin parar. Pronto, la distancia entre ricos y pobres será tan abismal y habrá tal caos que se derrumbará otra gran civilización. Las grandes civilizaciones se hundieron cuando la diferencia entre los pobres y los ricos era demasiado grande. América va por el mismo camino, demostrando que la historia se repite porque no aprendemos de la historia. Memorizamos las fechas históricas y los nombres, no la lección. ¿Pero no es lógico que suban los precios?, pregunté. No en una sociedad educada, con un buen gobierno. Los precios deberían bajar. Claro, eso es verdad en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo provocados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas solo enseñan a trabajar por el dinero y no a cómo controlar el poder del dinero.